Mi mejor amiga me hizo brujería para quitarme a mi esposo. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Debo decirte que la siguiente historia está basada en hechos reales. Sucedió en un pequeño pueblo de Veracruz, México. Desde niña creí que la amistad era algo sagrado. Pensaba que una amiga verdadera era como una hermana que uno elegía con el corazón. Y eso fue Mariana para mí. Nos conocimos en la primaria en el pueblo de San Mateo. Desde entonces éramos inseparables. Jugábamos en los campos, hacíamos tarea juntas y soñábamos con nuestras futuras familias. Con el tiempo, la vida nos llevó por rumbos distintos. Yo me casé joven con Hugo, un hombre bueno y trabajador. Tuvimos 2 hijos y una vida sencilla pero feliz. Mariana, en cambio, eligió otro camino. Se fue a Jalapa para vivir una vida de fiestas, parejas pasajeras y libertad absoluta. A pesar de eso, cuando regresaba al pueblo me visitaba. Decía que me envidiaba, pero lo decía riendo como en broma. Nunca imaginé que esas palabras escondían algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, noté cosas extrañas. Sus miradas cuando hablaba de mi esposo eran incómodas. A veces soltaba frases como: ¿de verdad crees que Hugo te ama? Si yo fuera tú, no confiaría tanto. Pero la gota que derramó el vaso llegó una noche de septiembre. Mi casa, que siempre había sido un hogar lleno de armonía, empezó a sentirse pesada, como si algo invisible caminara por los pasillos. Hugo comenzó a alejarse de mí, se volvió frío e irritable, y cuando hablaba con Mariana por teléfono, sonreía de una forma que yo no entendía. Una mañana encontré sal regada frente a la puerta de mi casa. Pensé que se había caído una bolsa, así que la barrí sin darle mayor importancia. 3 días después apareció un pequeño plato de barro en el jardín. Tenía una cabeza de gallina, hierbas secas y un listón negro anudado. Mi vecina doña Irma lo vio y me dijo en voz baja: «Mijita, eso es brujería, hija, y de la fea». Aún así, no pensé en Mariana. Le conté lo que estaba pasando y se rió diciendo: «Ay, mujer, seguro fue algún chamaco jugándole al nahual». Pero no eran juegos, porque comenzaron a aparecer figuras hechas de cera, plumas quemadas y tierra revuelta bajo mi cama. Y lo peor, Hugo se fue. Un día simplemente dijo que ya no me amaba, que necesitaba otra vida. A las 2 semanas lo vi en el mercado, de la mano de Mariana, mi mejor amiga, mi hermana del alma, mi confidente. Quise gritar, quise llorar, pero no hice nada. Volví a mi casa en silencio y esa noche tuve un extraño sueño. Una mujer anciana me hablaba desde la puerta diciendo: «Lo que te han hecho no es solo envidia, eso también es una atadura». Desperté con el nombre de alguien en la mente: doña Teodora, una curandera que vivía a las orillas del pueblo. Fui a verla. Ella me recibió como si ya supiera por qué estaba ahí. Me limpió con un huevo, me pasó ramas de pirul por el cuerpo y me leyó el fuego de una vela, y entonces me lo confirmó. «Mijita, la mujer que tú llamas amiga tejió sal con hilos, con tierra de panteón, un trabajo para deshacer tu hogar, pero el precio que pagará es mucho más alto. Me enseñó a hacer protecciones, a rezar ciertas oraciones y a cerrar mi casa con polvo de ruda y espejo». Pasaron los meses, yo poco a poco volví a sentirme ligera, mis hijos dejaron de tener pesadillas, la casa volvió a tener luz, y entonces los vi. Una tarde en el parque del pueblo iban Mariana y Hugo. Ella ya no era la misma, estaba demacrada, con ojeras profundas, mirada perdida y piel amarilla. Hugo la sostenía del brazo, como si ella no pudiera caminar sola. Me acerqué sin miedo, la miré a los ojos y le dije: «No sé en qué momento decidiste odiarme, pero yo ya te soldé». Ella no respondió, solo me miró con lágrimas, no de arrepentimiento, sino de derrota. Sabía que había perdido. Ese fue el último día que la vi. Dicen que meses después empezó a tener alucinaciones, que hablaba sola y que gritaba por las noches. Nadie en su familia quería hacerse cargo de ella. Hoy mi casa está en paz, mis hijos crecen fuertes y aunque todavía me duele la traición, ya no cargo con esa sombra, porque entendí algo: no fui yo quien perdió, fueron ellos y sobre todo ella, porque cuando usas la oscuridad para dañar a alguien, esa misma oscuridad termina por devorarte.
Policías federales estuvieron en una balacera fantasma. Hola Pepe, ¿qué tal? Te mando mi relato para que lo puedas leer en uno de tus videos. Corría el 25 de marzo del año 2011, cuando pasó lo que te voy a contar. En ese entonces yo trabajaba en la Policía Federal y nuestro comandante nos mandó como apoyo para reforzar la seguridad en Sinaloa. Volviendo al tema, ese mismo día salimos en un convoy de 6 camionetas. Íbamos aproximadamente 35 elementos. Ya sabíamos que el lugar al que íbamos estaba complicado en cuanto a la seguridad, y en la patrulla en la que iba también estaba mi novia. Cuando llegamos a la ciudad ya eran casi las 12 de la noche, y más adelante, a unos 155 kilómetros, llegamos a una carretera de terracería. De pronto, a mi novia le dieron un tiro en su casco. Resulta que un grupo de gatilleros ya nos estaban esperando, nos emboscaron con armas de grueso calibre. Nos bajamos para tratar de detener la agresión, sonaron los disparos por más de una hora. Mis compañeros ya estaban agotándose las municiones y yo también ya tenía muy pocas. Y por si eso no fuera suficiente, mi novia tenía un tiro en la pierna derecha. De pronto, entre los árboles y matorrales salió un hombre y una mujer. Ambos vestían de negro y su mirada era de mucha furia, portando una pistola en cada pierna. Estaban bien armados, incluso más que nosotros. Este hombre y esta mujer eliminaron al grupo de gatilleros y cuando terminaron con ellos, regresaron de donde habían salido. Como por arte de magia, mi novia ya estaba curada del tiro que le habían dado. Revisé su pierna y efectivamente ya estaba sanada, como si nunca hubiera pasado nada. Además, nuestros cargadores de armas estaban nuevos, llenos de municiones. Al amanecer, comenzamos a patrullar las calles y tratamos de preguntar a las personas del pueblo, pero todos se negaban a hablar sobre ese tema. Hasta la fecha no supimos de qué se trataba, pero creo que desde mi punto de vista personal eran espíritus de personas buenas, porque si hubieran sido malos no nos hubieran ayudado. Actualmente estoy retirado y casado con la chica que en ese tiempo era mi novia, ahora es mi esposa, y vivimos muy felices lejos de las armas. Le vendió su alma al diablo y pudo comprar todo su pueblo. Hola Pepe, esta historia me la contaba mi abuelo cuando era niño. Esto sucedió en un pueblo que ya está abandonado, y la razón es la historia que estoy por relatar. Todo comenzó cuando don Eusebio llegó a San Gregorio, un pequeño pueblo en los altos de Jalisco. El hombre llegó con los bolsillos vacíos, las manos llenas de tierra y sangre seca. Venía huyendo de algo que nadie sabía, pero se ganó rápido el respeto de los locales por su disciplina. Trabajaba desde que salía el sol hasta ya bien entrada la noche. Comía apenas un puñado de maíz y frijoles y jamás se le escuchó quejarse. No tenía vicios, no perdía el tiempo y apenas hablaba. Dicen que lo primero que hizo fue comprar un pedazo de tierra donde nadie quería vivir, y ese era el antiguo terreno del cementerio viejo, cerrado desde hacía décadas porque algo había pasado ahí. Eusebio lo limpió él solo, construyó una pequeña cabaña y empezó su vida desde cero. Con el tiempo fue comprando más tierras que los vecinos vendían por urgencia o porque no querían estar cerca de él. Siempre pagaba en efectivo sin preguntar nada. A los 45 años, Eusebio ya tenía media calle a su nombre. A los 60 años era dueño de fondas, tienditas, casas de renta y hasta una funeraria. Muchos decían que tenía un pacto con el diablo, que algo oscuro lo protegía, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Tuvo un hijo, Elías, que heredó todo ya hecho. Elías era educado, amable, pero nunca trabajó la tierra ni cerró un trato por su cuenta. Mantenía lo que había, nada más. Su único logro fue casarse con una mujer de la ciudad y tener un hijo de nombre Julián. Julián creció rodeado de lujos que ni en la capital se veían: autos hermosos, juguetes y muchísimos viajes. Su madre le decía: mijito, todo esto que ves, todo algún día será tuyo. Pero jamás le contó de dónde venía realmente la fortuna de su abuelo. En una ocasión, Julián encontró un baúl cerrado en la bodega de la casa. Lo abrió por curiosidad. Dentro había documentos antiguos, fotos en blanco,
fotos en blanco y negro de Eusebio con gente que parecía muerta o casi muerta, contratos escritos con una extraña tinta roja con símbolos extraños y nombres que no eran humanos. Desde esa noche, Julián empezó a cambiar, se volvió más ambicioso, más frío. Empezó a vender las propiedades de la familia para invertir en proyectos absurdos, una cadena de bares por acá, una pista de carreras por allá, hasta un hotel resort en medio del monte, pero todo eso fracasó. Lo raro no era eso, lo raro era que cada vez que un trato salía mal, alguien en el pueblo fallecía de forma extraña. A las semanas aparecía su cadáver sin ojos, con la piel seca como cuero viejo o completamente desangrados pero sin heridas visibles. El apellido de la familia todavía resonaba con fuerza en San Gregorio, pero ya no quedaba ni una casa ni un terreno, solo ruinas. Un día Julián desapareció, solo dejó su celular y una carta escrita con la misma tinta roja que usaba Eusebio. Esta solo decía: lo que se obtiene con sangre se devuelve con sangre. Yo ya tomé mi parte y faltan 2 más. Desde entonces, en la vieja casa abandonada donde habitó esa familia, nadie quiere entrar. Se escuchan pasos por las noches, el arrastre de una pala y a veces el eco de una voz grave que repite: todo esto será tuyo. La mujer que se lamenta en el pueblo de Salvatierra, Guanajuato. Hola Pepe, buenas tardes. Yo soy de un pueblo de Guanajuato que se llama El Sabino, municipio de Salvatierra. En esta ocasión me gustaría contarte una de mis vivencias. Todo empezó una vez que mi padre fue de Estados Unidos a México. A mi padre siempre le ha gustado la cerveza. En ese tiempo yo aún era chico de edad y estábamos mirando una película. Mi padre me estaba mandando a que le llevara cerveza cada vez que se terminaba una, ya que las tenía en el refrigerador. La cocina estaba separada de los cuartos y tenía que pasar por un patio de unos 15 metros. Ya le había llevado entre 3 y 4 cervezas cuando fui por la siguiente. Al abrir la puerta y fijar mi mirada dentro de la cocina, ahí estaba una silueta de una mujer sentada vestida de blanco, con un velo cubriéndole su cara. Al verla, yo salí corriendo de ahí. Al llegar al cuarto, me preguntaron qué había pasado y solo dije que había una mujer en la cocina. Mi padre salió corriendo a ver qué era, pero no logró ver nada. Con el tiempo, me di cuenta de que anteriormente mi padre también la había mirado, pero él la vio en el corral que estaba pasando la cocina. Luego de eso, varios vecinos me contaron que a esa entidad la habían visto por varias calles de mi comunidad. Incluso ya era algo popular. Un tío que vivía al lado de mi casa me dijo: mijo, no tengas miedo. Yo aquí me siento todas las noches y en ocasiones llega ese ser y no hace nada. Es más, hasta le hago plática y no me contesta. Tiempo después me fui a vivir a California y en una ocasión regresé de vacaciones con 3 primos más. En esa ocasión yo iba un poco nervioso, ya que me iba a quedar en la casa yo solo. Anteriormente me quedaba con mis abuelos, pero para ese tiempo ya habían fallecido y no quise incomodar a más personas estando en la casa. Las 2 primeras noches no dormí bien, pero no pasó nada, me sentía cómodo y gustoso. La última noche que estuve en México, le dije a mis primos que nos quedáramos en la casa de mi tía, ya que es una persona que se preocupa demasiado y nosotros teníamos que salir del pueblo a las 4 de la mañana. Ella nos iba a dar la despedida y como mis primos se estaban quedando en el otro extremo del pueblo, iba a ser muy cansado para mi tía. Con las despedidas que nos dimos con familia y amigos, se nos dieron las 2 de la madrugada. Estábamos tan a gusto en la plática que mi tía prácticamente nos metió a dormir a un cuarto de adobe y tejas muy humilde. La verdad es que eso no me incomodaba, hasta que entré y vi sábanas colgando del techo. Eso no me gustó, porque era evidente que era para evitar que los alacranes se metieran a la casa, pero no le quise dar mayor importancia. 2 primos míos se durmieron en cuanto se acostaron, pero otro primo y yo no lo estábamos, pero tampoco hacíamos ruido. De repente se empezó a escuchar un lamento muy agudo que hizo que se nos enchinara a todos los vellos del cuerpo. Al escuchar eso, mi primo se sentó de repente en la cama y me preguntó que qué era eso.
Yo lo vi muy asustado y como soy el mayor, traté de disimular que no era nada y le contesté: tranquilo, primo, no es nada, no te preocupes, ya mejor duérmete, que nos vamos a levantar en unas horas. Mi primo se acostó de nuevo, pero en eso se volvió a escuchar nuevamente el lamento. Mi primo se volvió a sentar, pero esta vez ya estaba más asustado y dijo: no, güey, no, eso sí es algo. Yo también estaba con mucho miedo, pero no sabía qué hacer. Recuerdo que ese lamento duró como 10 o 15 minutos, era algo muy aterrador. No sé cómo explicarlo, era como un A sostenido, pero muy suave y agudo que se extendía por unos cuantos segundos. Cuando gritaba, yo me imaginaba en la calle mirando a la mujer antes mencionada, como a unos 30 metros de mí. Algo me decía que era ella la que hacía ese sonido aterrador. Pude ver a qué hora comenzó todo eso, porque tenía mi celular al lado y eran exactamente las 3 de la madrugada. La verdad es que no dormí nada y todo el camino rumbo al aeropuerto y durante el vuelo me la pasé pensando en el suceso. Cuando llegué a mi casa en California, lo primero que hice fue llamarle a una prima que vivía con mi tía. Vivían ella y su hermano. Le conté lo ocurrido y me dijo que a cada rato lo escuchaba, que había ocasiones en que todos los animales se ponían muy nerviosos, gritaban y lloraban, todo se ponía muy feo. También me dijo que mi tía les tenía prohibido salir después de que ella apagaba las luces, que si querían ir al baño tenían que hacerlo en orinales, pero no debían salir de la casa. Un difunto reveló dónde había un jarrón lleno de oro. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Me gustan mucho tus historias. Soy de Silao, Guanajuato, y hoy quisiera platicarte la mía. Desde que era pequeña, mis abuelos y mi madre me contaban que el abuelo de mi mamá, es decir, mi bisabuelo, hacía algún tipo de magia. Incluso yo tengo una hermana mayor, ella tiene 20 años y recuerda que cuando era pequeña, el abuelo de mi madre hacía muñecos con pañuelos y de alguna forma los hacía caminar. Mi hermana soltaba el llanto ya que era pequeña y no entendía cómo aquel señor hacía eso. Me han platicado que un día el señor se dirigía a trabajar y se sentó debajo de un árbol. Él le contó a mi familia que cuando estaba ahí, se le apareció un perro completamente negro y muy grande. No supo qué pasó, pero cuando desvió la vista, este perro desapareció y en su lugar apareció un soldado que le dijo que en la casa donde ahora vive mi abuela había oro. En ese tiempo, mi abuela tenía plantados nopales y esta persona que apareció de la nada le dijo que ese oro estaba enterrado en el tercer nopal que tenía plantado al lado de una barda. Este soldado le dijo a mi bisabuelo que ese oro sería suyo si cumplía una manda que él no había podido hacer. Le dijo que la manda era que se fuera a San Juan de los Lagos de rodillas, a lo que mi bisabuelo contestó que él ya no podía, ya que era muy viejo. Cuando él llegó y platicó esto, unas personas excavaron justo debajo del nopal que él había mencionado. Dicen que sí encontraron el jarrón, pero como no era para ellos, el oro inmediatamente se convirtió en cientos de ratas. Desde entonces, en la casa de mis bisabuelos se escucha como si dejaran caer costales con piedras, y desde ese momento a mí no me gusta ir a la casa de mis abuelos. Incluso me da miedo, ya que muchas veces se puede ver una sombra que entra hacia los cuartos, pero cuando alguien va, no hay nadie. Ahorita ya tiene como 2 años que no voy a esa casa, ya que las últimas veces que iba, mi madre me llevaba a la fuerza. Una UAL se llevó a mi hermano. En el olvidado pueblo de San Miguel del Monte, donde las calles eran de piedra y las noches más oscuras que el pecado, vivía Ana de 12 años y su hermano menor Diego de 8. Sus padres habían muerto hacía un año en un extraño accidente carretero, que muchos dijeron fue una cosa del destino, pero los ancianos del pueblo murmuraban que no fue accidente, que algo antiguo los había reclamado. Sin parientes cercanos, los niños quedaron solos en la vieja casa al final del callejón de los Cedros, una casa con persianas astilladas, un techo que crujía incluso sin viento y un sótano clausurado con cadenas oxidadas. Vivían de lo poco que quedaba en una caja fuerte que su madre, obsesionada con proteger el futuro, había escondido bajo las tablas del piso. Ana, que aún dormía abrazada al suéter de su madre, intentaba mantener la cordura mientras cuidaba de su hermano, que desde la muerte de sus padres no decía una sola palabra.
Una tarde sin sol, un camión polvoso se detuvo frente a la casa vecina que llevaba años abandonada. De él descendió un hombre pálido, alto, de cabello gris y movimientos suaves como si flotara. Se hacía llamar Don Elías y traía consigo un perro negro de ojos amarillos que no ladraba, no jadeaba, solo los miraba. ¿Será bueno?, preguntó Diego, sin que su hermana se diera cuenta de que había vuelto a hablar después de meses. Don Elías se instaló sin mucho alboroto. Pasaba las tardes en su porche, observando la casa de los niños, siempre inmóvil, como una estatua que esperaba algo. Aunque al principio no se acercó, no tardó en hacerse presente. Ofrecía comida caliente, ayudaba con el jardín y le regaló a Diego un pequeño colgante de hueso con símbolos extraños. Ana, desconfiada, lo evitaba, hasta que una noche en pleno apagón, el hombre tocó su puerta con una linterna vieja en la mano y les ofreció refugio del frío. Esa noche, Ana sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien los protegía, pero también fue la primera vez que soñó con su madre gritando desde el sótano, con los ojos arrancados y la boca llena de tierra. Después de eso, los sueños se volvieron rutina, y cada mañana Diego amanecía más pálido, más callado, más extraño. Su sombra parecía no coincidir con la dirección de la luz, y su risa, que apenas regresaba, tenía un eco que no era suyo. Una tarde, Ana lo encontró en el cuarto de Don Elías, murmurando palabras en una lengua gutural, con el perro negro observando desde un rincón y la lengua colgando como si le gustara el aire. «¿Qué haces aquí?», gritó Ana, arrancándolo del trance. Don Elías apareció de la nada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El pequeño tiene un don», dijo con una voz serena. «Hay cosas que duermen bajo esta casa y él puede escucharlas». Esa noche, Ana bajó al sótano por primera vez. Rompió las cadenas con una herramienta oxidada, siguiendo el sonido de un llanto tenue. Ahí, en lo profundo, encontró un altar antiguo, cubierto de huesos de animales y fotos de niños desaparecidos del pueblo, incluyendo uno de ella y de Diego. Y entonces lo entendió todo. Don Elías no era humano, era un antiguo nahual atrapado entre mundos, y su perro no era perro, era el vigía, un emisario del más allá que reclamaba a los niños con corazones rotos para alimentar algo que dormía bajo la tierra. Ana corrió, subió gritando, pero nadie respondió. Diego ya no estaba en la casa, ni Don Elías ni el perro. Solo encontró el colgante de huesos sobre su cama, todavía tibio, latiendo como un corazón. Desde entonces, Ana vive sola en San Miguel del Monte, pero cada tanto, cuando el viento sopla desde el callejón de los cedros, se escuchan risas infantiles, un perro que no ladra y una voz que susurra desde el sótano: «Gracias por dejarme entrar. Mi exnovio tóxico me hizo brujería por dejarlo». «Hola, Pepe. Hace un tiempo que viví esto junto a mi hermana. En ese entonces, ella tenía 17 años y yo 19. Somos las únicas hijas de mis papás. Hace más o menos un año, ella empezó a salir con un tipo que a nadie nos agradaba, pero ella lo seguía viendo a escondidas, a pesar de que mis padres le habían pedido que dejara de verlo. Como mis papás trabajaban, no había forma de recogerla en la escuela cuando ella salía de la preparatoria, así que en ese momento era cuando se veía con ese tipo. En una ocasión, mis padres, que ya sospechaban que seguían viéndose, se pusieron de acuerdo para ir un día por ella. En esa ocasión, mi mamá salió antes de su trabajo y mi papá no fue, pero no nos dijeron nada y se fueron a la escuela, así que ya se imaginarán lo que pasó. Después de esto, mi hermana dejó a su novio, pero comenzó a actuar de una manera muy diferente, parecía ser alguien más. Ella era un poco tímida, no era grosera y procuraba mantener la calma en todo momento. Además, era muy alegre y siempre veía el lado bueno de todo. Mis padres no eran de imponernos las cosas, al contrario, nos dejaban hacer muchas cosas, siempre y cuando respetáramos los valores que nos habían inculcado. Pero a este exnovio de mi hermana no lo querían, porque era una persona que era todo lo contrario a lo que ellos nos habían enseñado. El problema surgió cuando él empezó a decirle a mi hermana que dejara la preparatoria y que se fuera a trabajar con él, que no necesitaban estudios y cosas de esas. Con este contexto, mi hermana comenzó a comportarse de manera muy seria.
Hablaba menos de lo habitual, era grosera con todos y sus hábitos de alimentación ocasionaron que comenzara a adelgazar. Mis padres pensaron que su rebeldía había llegado y que eso, sumado a que la habían alejado del novio, era la razón de su actitud. Aunque no tomaron medidas severas con ella, tampoco le permitían ser irrespetuosa. La primera vez que pasó algo extraño fue un sábado en el que habían invitado a mis papás a una boda, solo para adultos, o sea, mayores de 18 años. Yo, por mi parte, preferí no ir para quedarme con mi hermana. Ya habíamos planeado una noche de películas. Eran justo las 3:15 de la madrugada cuando me llamó mi mamá para decirme que ya venían de regreso. Para esa hora, mi hermana y yo nos habíamos quedado dormidas en el sillón, así que procedí a despertarla para irnos al cuarto. Aunque compartimos cuarto, cada quien tiene su cama individual. Ella ya tenía mucho sueño y le ayudé a recostarse. Justo a los 10 minutos de apagar la luz, escuché un ruido como de algo que se cayó. Me levanté y encendí la linterna de mi celular, pero no vi nada raro. Me acomodé de nuevo y justo cuando me estaba ganando el sueño, se escuchó como si arrastraran algo. Abrí los ojos pensando si era real y me quedé quieta escuchando con atención. Como ya no escuché nada, cerré mis ojos y nuevamente cuando me estaba durmiendo se volvió a escuchar. Rápidamente me levanté, nuevamente encendí la linterna de mi celular y vi cómo la esquina de la cobija de mi hermana iba cayendo, como si alguien la estuviera jalando, pero ahí no había nadie, al menos visible. Mi hermana estaba acostada en su cama con los pies afuera. Al ver esto, brinqué de la cama y prendí la luz del cuarto. La desperté para asegurarme de que estuviera bien y me dijo que sentía que había alguien arriba de ella, pero no podía moverse. Me dijo que me gritó para que la ayudara, pero la verdad es que no se escuchó nada. Después de unos minutos llegaron mis padres, a quienes les contamos todo. Mi padre dijo que se le había subido el muerto, pero mi madre dijo que no tenía sentido que la hubieran jalado. Esa noche tratamos de dormir como si nada hubiera pasado, y como ya estábamos todos cansados, no se nos hizo difícil conciliar el sueño. Esa situación se repetía al menos una vez a la semana. Yo ya no podía dormir bien por lo mismo, y mis padres también estaban preocupados. Por lo tanto, decidimos turnarnos para hacer guardia. Un día cada uno se quedaría con ella para que los demás pudiéramos dormir. No era algo fácil y al final se volvió muy desgastante para todos. Lo que nos orilló a buscar ayuda fue una ocasión en la que le tocó a mi papá hacer guardia. No es que no durmiéramos, sino que la persona que se quedaba con ella no podía dormir profundamente, porque siempre teníamos que estar al pendiente. Ese día, mi padre cuenta que se durmió muy profundamente. No supo si fue por el cansancio o qué, pero apenas tocó la almohada, se quedó dormido con una facilidad que nunca antes había experimentado. Esa noche, mi hermana sintió un tirón en las piernas, algo hostil. Cuando trató de mover las manos hacia arriba para sujetarse, de pronto no pudo. Ella sentía que gritaba por ayuda, pero la realidad es que no emitía ningún sonido y solo sentía cómo la arrastraban lentamente desde su cama. Todos nos despertamos al escuchar el ruido que hizo cuando cayó al piso. Esto sucedió porque dejamos la tapa de una cazuela sobre su cobija, que fue lo que hizo el ruido. Es importante mencionar que esa tapa estaba ahí porque la habíamos dejado con toda la intención por si pasaba algo. Al escuchar la tapa, mi mamá y yo salimos corriendo hacia el cuarto. La posición en la que la encontramos era preocupante. Ella estaba en el piso boca abajo y tenía su mano derecha hacia arriba, como tratando de agarrarse de algo. Mi madre se acercó para despertarla y ella comenzó a llorar. Entre todos la levantamos y mi madre se sentó con ella en la cama. Mi hermana contó que vio una sombra que parecía tener una manta negra sobre ella y sintió como algo parecido a manos la sostenían de los pies y éstas a su vez se sentían como garras muy frías. Ella sentía cómo la jalaban poco a poco y cuando cayó sintió el golpe en su cuerpo, pero no podía moverse. Mi padre no sabía qué decir, se sentía muy mal por haberse dormido tan profundamente. Mi madre es muy católica y le dijo que preguntaría en la iglesia si había alguna forma de que les ayudaran, por lo que se acercó al sacerdote. El padre nos dijo que debíamos agotar otras opciones, además de la ayuda que él nos podía brindar.
Aclaró que mi hermana también debía atenderse de forma mental, porque aunque existe el bien y el mal, hay cosas que pueden ser causadas por algún trauma y que esto la estaba afectando mentalmente. Por lo tanto, se debía abordar el problema desde diferentes perspectivas. Hasta la fecha, mi hermana sigue teniendo este problema a pesar de haber sido atendida por un psiquiatra y continúa acudiendo a la iglesia. Además, una señora le comentó que tal vez el muchacho con el que salía le había hecho algún tipo de brujería, aunque mi mamá no ha querido intentarlo. Ya se cumpliría un año de esto, pero ya no es como antes, ahora solo le sucede 1 o 2 veces al mes. Mi hermana está más recuperada, pero aún no nos hemos librado de aquella sombra que desea llevársela por las noches. Me fumé un cigarro en el cerro con el diablo. Hola Pepe, te mando saludos desde Jalisco. Quiero contarte una historia que me pasó cuando tenía alrededor de 18 años y es interesante. Espero que te guste y la puedas contar. Resulta que soy de un pueblo en la sierra y como sabrás, aquí no hay muchos lugares a donde salir. Para ir a otros sitios tienes que bajar a otro pueblo más grande que caminando está a unos 40 minutos. Aquí solo hay 2 camiones que suben al pueblo, uno a las 8 de la mañana, luego baja y vuelve a subir a las 4 de la tarde para nuevamente bajar. Después de eso ya no hay más camiones. Un día de fiesta decidí ir al pueblo. Fui en la tarde y como te mencioné, ya no había camiones para regresar a mi comunidad. Además ya era muy tarde, eran como las 2 de la mañana, pero decidí irme caminando por el cerro. Caminé unos 15 minutos y al llegar a una curva que se llama La Herradura, empecé a escuchar un ruido, como si hubiera mucho viento, pero las hojas no se movían. El sonido se acercaba cada vez más hasta que me dio un miedo que no puedo explicar. En esa misma curva hay un altar pequeño de un santo. Me acerqué a él, cerré mis ojos y empecé a pedirle que me ayudara, que nada malo me pasara. Cuando abrí los ojos no escuché nada y me sentí más tranquilo. No sabía si seguir caminando hacia el rancho donde vivo o regresarme al pueblo y esperar a que amaneciera, pero decidí seguir caminando al rancho. Empecé a caminar y tenía que cruzar un arroyo. Cuando crucé, detrás de un nopal grande estaba un señor en su caballo negro y estaba vestido de charro. Cuando pasé a su lado, sentí un escalofrío terrible. Me preguntó a dónde iba y le dije que al rancho. Él me dijo, súbete a mi caballo, yo te llevo. Pero ya había escuchado que ese charro se aparecía ahí y no era nadie más que el mismo diablo. Le dije que no, que caminaría. Entonces me preguntó si podía acompañarme y le dije que sí. Empezamos a caminar. Su caballo era muy alto y su rostro nunca lo vi claramente. Cuando lo miraba, él volteaba para otro lado. Comenzó a decirme que podía darme lo que quisiera, pero le dije que no. Cuando íbamos a medio camino, yo encendí un cigarro y él me pidió que le regalara uno. Saqué un cigarro de la cajetilla y se lo di, pero no lo quiso tomar. Me dijo que quería tomarlo directamente de la cajetilla. Cuando levanté la mano con la caja, pude ver que tenía unas garras muy grandes, pero tomó su cigarro. No sé cómo lo encendió, pero lo hizo. Mientras fumaba, el humo que sacaba era exagerado. Ya para llegar al rancho, pasamos por el panteón. Cuando íbamos a cruzarlo se detuvo y me dijo que no podía pasar por esos terrenos porque no le pertenecían. Antes de irse me dijo, cada vez que pases por aquí, te estaré esperando para que me des un cigarro y puedas pasar. La verdad no le creí, pero 2 veces más que fui de fiesta se me hizo de noche, y cuando pasaba, ahí estaba él en el nopal esperándome. Cada vez que me veía me decía, ¿y mi cigarro? Yo se lo daba y me dejaba pasar, hasta que un día se me hizo de noche otra vez y no tenía cigarros. Por miedo, decidí irme por otro camino para llegar a mi casa, pensando que todo estaría bien. Cuando iba subiendo una cuesta, empecé a escuchar nuevamente como si hiciera viento y el sonido se hacía cada vez más fuerte. Poco a poco, escuché el sonido de un cerdo. Tomé una piedra porque escuché que iba a salir del monte directo hacia donde yo estaba y efectivamente salió un cerdo, pero era demasiado grande y se puso en medio de la vereda. Tenía los ojos rojos y solo me miraba como queriendo sonreír. Me dio mucho miedo y le dije que solo quería pasar, que no quería ofender a nadie y que me diera permiso.
pero por dentro sabía que era el amigo que me esperaba en el nopal. Cuando le dije eso, se hizo un remolino. Vi cómo se abría la tierra y el cerdo se metió ahí donde desapareció. Logré llegar al rancho y nunca más volví a salir muy tarde. Espero que te guste esta historia y que sea anónima. Saludos desde Jalisco. Le pedí dinero a los difuntos del panteón y me llevé una sorpresa. Hola Pepe, buenos días, espero que te encuentres muy bien. Te quiero platicar lo que me pasó hace algunos años, el día del Viacrucis en mi pueblo. Estábamos mi hermano, mi compadre y la novia de cada uno esperando que iniciara el Viacrucis. Como ya se habían demorado, compramos unas fresas con crema y nos dirigimos al panteón viejo que se encuentra en la hacienda del pueblo, donde hay unas tumbas antiguas que datan del año 1830. Entramos al panteón y comenzamos a explorar las tumbas, ya que muchas están sumamente destruidas por la gente que se mete a romperlas en busca de tesoros, pues son muy viejas. De repente dieron las 12 del día y se sintió un aire muy fuerte dentro del panteón. Aclaro que solo fue adentro, ya que afuera el viento no se movía para nada. Ese aire duró como 5 segundos y luego todo se calmó. Estábamos junto a la tumba de 2 niños que habían sido sepultados ahí, y mi novia puso sus fresas sobre la tumba de los niños. Justo en ese momento, el viento sopló un poco más fuerte y nos quedamos viendo. Decidimos salir y ya íbamos caminando rumbo a la salida, cuando mi novia dijo que había dejado sus fresas. Al regresar, la sorpresa fue que las fresas ya no estaban en la misma tumba, estaban 3 tumbas más adelante. Decidimos dejarlas ahí y nuevamente nos dirigimos a la salida. Cuando salimos me dio curiosidad, así que volteé y vi a un hombre parado en la puerta del cementerio, vestido de revolucionario, con su sombrero café, cartucheras muy viejas y ropa de manta. Claramente vi y escuché cuando me llamó diciendo: «Ven, tú me pediste algo y te lo voy a dar». Me quedé sin habla, sin saber qué estaba pasando. Mi hermano me preguntó qué había sucedido y le dije lo que estaba viendo. Él me dijo que estaba loco, que ahí no había nada, pero yo veía a ese ser que estaba parado ahí y me seguía hablando. El ser me volvió a decir: «Ven, te voy a dar lo que me pediste». En ese momento recordé mis palabras en una tumba donde dije: «Ay, muertitos, mándenme el dinero». Te soy honesto, me asusté y me fui. Por la noche me acosté a dormir y volví a soñar con esta persona. Me dijo su nombre, que lo habían matado en la revolución, que él no era malo y que quería poder descansar en paz. Me dio detalles de cómo era todo en esos años. Me dio mucho miedo, ya que en ese entonces era menor de edad. Te comparto mi historia, esperando que la puedas contar. Yo casi no la platico, porque no hay mucha gente que me crea, pero este espacio me gusta mucho, por eso te la cuento. Mi primer exorcismo se lo hice a una bruja de Veracruz. Hola Pepe, buenas tardes. Te quiero contar mi relato, espero que les guste. Soy de Veracruz. En ese tiempo, cuando pasó lo que estoy por relatar, estaba en el ejército mexicano. Siempre me ha gustado leer, especialmente libros sobre liberaciones y luchas contra brujas. Mi mamá iba a un templo evangélico y aunque yo no iba con ella, le decía a Dios que si él quería que yo lo siguiera, me lo dijera personalmente. La verdad, nunca creí que pasaría, pero qué equivocado estaba. Recuerdo que un domingo salí franco, así es como le decimos a los días de descanso en el ejército, y fui al templo. No pasó nada, solo lo normal. Al siguiente domingo volví a salir franco y me pareció muy extraño, ya que eso casi nunca sucede. Nuevamente decidí ir al templo, pero esa vez fue distinto. Al terminar la sesión, pasó al frente una señora comentando que antes había sido bruja de las buenas y nos pedía ayuda. Nos comenzó a decir que ya se había alejado de eso y se quería acercar más a Dios, pero ahora toda la maldad se le había regresado y los demonios la atormentaban, la querían matar. La mujer nos comenzó a decir que muchas personas ya habían ido a su casa a orar por ella, pero cuando la gente empezaba a orar en su casa, se aparecía una presencia maligna, un monje que los comenzaba a molestar y no permitía que rezaran. La estuve escuchando, pero la verdad es que no pensé en ayudarla, simplemente la ignoré y me levanté para irme.
Cuando iba caminando rumbo a la salida, de pronto escuché una voz que me dijo al oído: ayúdala, yo estaré contigo en todo momento y te ayudaré, te demostraré mi poder. Recuerdo que volteé a todos lados para ver quién había dicho eso, pero ahí solo estaba yo solo, y como si la respuesta me llegara a la mente, supe que era Dios quien me había hablado. Regresé a donde estaba la señora y me puse de acuerdo con ella para ir a su casa a orar. Aún recuerdo la primera vez que llegué a su casa. Yo no sabía mucho ni estaba preparado en esas áreas, pero en esa primera visita fue algo muy tranquilo. Oré por ella en el nombre de Jesús y efectivamente apareció el monje e intentó molestarnos. Pero luego de unos momentos también apareció lo que supe después era un ángel que luchó contra el monje hasta que lo sacó de la casa y terminamos de orar. Luego de eso, le dije a la mujer que volvería dentro de un mes, cuando saliera de vacaciones, para orar por ella. Cuando regresé la segunda vez, sí fue algo terrible. Nos saludamos e inmediatamente me dijo: ay, joven, ayer en la noche vinieron los demonios y están aquí. Me quieren matar, están en mi habitación. Yo, seguro de mí mismo y de que Dios iba conmigo, le respondí: tranquila, señora, no se preocupe, ellos se irán. Vamos a orar y a ungir la casa y será libre. Comencé a orar por ella, pero la mujer entró en un trance muy extraño. Se comenzó a convulsionar y le hacía como un sapo que eruptaba y se le inflaba el cuello como a los sapos. Yo seguía orando y de ella salía una voz ronca entre eructos y frases, pero no le entendía nada de lo que decía. Así estuvimos un buen rato hasta que ya estuvo más tranquila y le dije: inclínese, voy a orar y voy a entrar a su cuarto para ungirlo en el nombre de Jesús, con el fin de que todo esto se vaya. Ella aceptó y se inclinó, mientras oraba y descansaba un poco. Recuerdo que entré a su cuarto sin saber el peso de estas acciones. Cuando entré orando, llegué a la mitad del cuarto y pude ver con mis propios ojos cientos de demonios de diferentes tamaños que me miraban fijamente. La verdad, es difícil de explicar la horrible sensación que te dan esas cosas. Eso me dio tanto miedo que me di la vuelta para salir corriendo. Me asusté tanto como nunca en mi vida. En ese momento, la voz que me habló en el templo volvió a hablarme y recuerdo que me dijo: si tú le das la espalda, estás derrotado. Cuando terminó de hablarme, por primera vez entró en mí el Espíritu Santo y vi cómo esos demonios comenzaron a huir, se escondían donde había el más mínimo atisbo de oscuridad. Estuvimos orando, ungiendo la casa y logramos sacar a todos los demonios de ahí. Cuando terminé de hacer todo y llorar, me sorprendí de lo que había ocurrido. Eso fue en el 2007 y ahora sé muchas cosas más al respecto. He tenido demasiadas experiencias de este tipo, algunas más fuertes que otras. Viví la peor experiencia de mi vida por no obedecer a mi madre. Hola Pepe, soy de Irapuato, Guanajuato, y soy una seguidora de tus relatos, así que hoy te quiero contar algo que le sucedió a mi hijo. Hace algunos años, cuando mi hijo mayor tenía 14 años, andaba de novio con una chica de su edad. Es importante mencionar que para ir a verla tenía que atravesar una carretera que dividía su colonia de la nuestra. Yo siempre le decía que no regresara tarde, pues podría pasarle algo. Mi hijo ya sabía que tenía que regresar antes de las 10 de la noche a casa, porque donde vivíamos no había luz y él se trasladaba en su bicicleta. Un día se le pasó el tiempo con la chica y llegó muy tarde. Cuando venía de regreso a casa, al entrar a la colonia, vio a una señora sentada en una piedra, tapada con un rebozo como si estuviera llorando. Mi hijo, preocupado, se detuvo y le preguntó si le pasaba algo, si estaba bien, pero no recibió respuesta. Entonces se quiso acercar para volver a preguntar, pero antes se subió a su bicicleta y notó que se le había caído la cadena de la bici. Mientras estaba acomodando la cadena, volvió a preguntar: señora, ¿le pasa algo? Pero nuevamente no obtuvo respuesta. Cuando logró subir a la bicicleta, la luz de un auto iluminó a la mujer. Ella levantó el rostro y, para sorpresa de mi hijo, pudo ver que la mujer parecía tener cara de caballo. Luego de eso, salió corriendo rumbo a la casa. Intentaba subirse a su bici, pero de lo asustado que iba, ni siquiera podía mantener el equilibrio.
Para su fortuna, en ese momento pasó un amigo de su papá en una camioneta y al verlo en esas condiciones le preguntó que qué le pasaba. Él no podía contestarle, parecía estar fuera de sí. Gracias a Dios, el señor subió la bicicleta a la camioneta y llevó a mi hijo a la casa. Cuando lo vi, me preocupé mucho, incluso pensé que lo habían asaltado, pues no quería ni podía contarme lo que había sucedido. Pasaron algunos días hasta que pudo hablar del tema y me contó todo lo que pasó ese día. Le di mi alma al diablo para que curara a mi madre. Hola Pepe, te voy a contar mi historia, pero hasta la fecha no logro explicarme qué fue lo que sucedió. Una vez a mi mamá le dolía mucho el riñón, al grado de llorar tirada en un colchón. Yo tenía aproximadamente 15 años y mi madre es de esas personas que cuando se sienten mal nunca se queja, pero ese día hasta lloraba. Mi padre había llevado a sus patrones de vacaciones, por lo cual no teníamos dinero, ya que él nos depositaba cada sábado y ese día apenas era miércoles. Con la angustia de ver a mi madre llorar, pensé en muchas cosas. Entonces iba a salir a la calle a conseguir dinero, pero mi madre me dijo que no me saliera y que solo cortara un trozo de sábila y lo calentara para que se lo pusiera en el riñón. Como la casa donde vivíamos tenía 3 pisos, en el segundo piso era donde estaba el baño, que estaba en obra negra. No había luz, solo la del baño. A un lado del baño había un cuarto oscuro, así que bajé y me senté en ese cuarto y dije que a cualquiera que le quitara el dolor a mi madre le ofrecía mi alma. Me corté la mano e hice un círculo de sangre con gotas adentro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí miedo, así que subí a revisar a mi madre. Cuando llegué, ella ya estaba de pie y me dijo que ya se le había quitado el dolor, ya se sentía bien. Me quedé contento, pero a la vez sentí mucho miedo, ya que no sabía qué fue lo que aceptó mi petición. Desde ese día, todo cambió en mi vida. Me movía en la cama, se me aparecían sombras, y tanto era lo que me pasaba que una vez mi madre colgó un rosario arriba de mi cama y me puso una imagen de San Miguel Arcángel debajo de mi almohada. Al amanecer, el rosario estaba partido en dos y la imagen estaba debajo de mi cama boca abajo. Pero desde ese día también algo me protege. He pasado por muchas cosas que de verdad no sé cómo sigo vivo, desde voltearme en la autopista y salir sin ningún rasguño, hasta librarme de gente que ha querido hacerme el mal. No sé qué precio voy a pagar, solo sé que tarde o temprano lo tendré que pagar. Viví esta experiencia en Semana Santa y dejé de comer carne. Hola Pepe, buenas noches. Primero que nada saludos y quiero contarte mi historia. Esto que te voy a contar sucedió hace algunos años, un viernes de Semana Santa. Ese día mis padres salieron a visitar a mis tíos y yo me quedé solo. De pronto sonó mi celular, eran unos amigos invitándome a salir para ir a tomar. Acepté y salí de mi casa, pero en el trayecto empecé a sentir miedo. Ya era la hora de la procesión del silencio, y la verdad es que ver a tantas mujeres vestidas de luto tapadas de la cara, con mantas negras y con sus velas, aumentó aún más mi miedo, pero no le tomé importancia. Seguí así hasta llegar a mi destino, y ya estaba conviviendo con mis amigos. La noche pasó, pero de repente, como a las 3 de la mañana, opté por irme a mi casa. Cuando regresaba a casa, escuché unos gritos horribles, como si estuvieran lastimando a alguien. El panteón estaba a una cuadra y eso me dio aún más miedo. No sabía qué hacer porque pensé que habían secuestrado a alguien y tuve miedo de que también a mí me quisieran llevar. Me escondí detrás de un carro y esperé unos minutos, pero no se veía nada de nadie. Después volví a escuchar un grito y luego un lamento muy desgarrador. Ahí supe que eso era algo más, algo sobrenatural. Como aún estaba cerca de la casa donde había ido a tomar, decidí mejor regresar y me esperé hasta las 6 de la mañana. Pero sentí que esa noche había una energía muy aterradora en el ambiente. Pasaron los años y llegó otro Viernes Santo. La verdad es que yo casi no le daba importancia a comer carne o no.
Yo pensaba que si pecamos y no somos perfectos, el comer pescado no iba a hacernos santos, sino en todo caso debería arrepentirme y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. En fin, el Jueves Santo compramos carne de res, para ser exactos bistec, y el Viernes Santo la estábamos cocinando. De repente, toda la casa empezó a oler horrible a putrefacción, el olor llegaba hasta la calle. Me acerqué a la carne y apestaba fatal. En cuestión de minutos se empezó a llenar de granitos y se hizo un poco verde. Antes de cocinarla se veía muy bien y desde entonces ya no como carne en Semana Santa. La verdad, esa semana me da miedo porque siento una energía pesada y creo que eso no es normal. De hecho, no sé si sea un don, pero hay cosas que siento y digo, va a temblar y tiembla. O pienso, hoy venderé todo rápidamente y pasa. O también he pensado, hoy encontraré dinero y también sucede. He escuchado que eso se llama ley de atracción. Para que suceda algo, me convenzo de ello y lo imagino, y así pasa, así he ganado en juegos y rifas. Bueno, te dejo mis historias, espero las cuentes y que mi ortografía quede entendible para que se transmita bien mi experiencia. La maña casi me manda al otro mundo. Esta historia no es mía y tampoco es paranormal, pero es algo difícil de vivir y es un terror casi tan cruel como lo paranormal. Esto no lo viví yo, sino un tío que vivía en una villa cerca de Jalapa. Su familia siempre fue humilde, gente trabajadora que no se mete con nadie. Él trabajaba en un convento de monjas donde ya le tenían confianza. Ahí le prestaban camionetas muy bonitas que tenían para ir al banco o a hacer mandados. Un día como cualquier otro fue a tirar la basura y ahí lo interceptaron 3 camionetas. Bajaron hombres armados con fusiles grandes, le pusieron una capucha y lo subieron a la fuerza. No sabe cuánto tiempo estuvo encerrado, solo recuerda que al quitarle la capucha había más personas como él, amarrados, callados y esperando. Al estar ahí, los fueron interrogando uno por uno. Cuando fue su turno dijo su nombre y su edad, pero en la computadora apareció más de lo que él había dicho. Se reveló el nombre de su padre, a qué se dedicaba y dónde vivía. Cuando terminaron con las preguntas, le quitaron la ropa y lo llevaron a un campo de milpa. Le dijeron que tenía 5 minutos para correr y que si lo veían después de eso lo matarían. Mi tío, asustado, corrió sin pensar durante horas. Dice que fueron 5 horas con el miedo en los huesos. Llegó a un pueblo, pero nadie lo quiso ayudar. Luego se fue a una iglesia y el padre lo corrió sin escucharlo. Siguió buscando ayuda hasta que encontró a una mujer que le dijo llamarse Paola. Ella le tendió la mano, le dio ropa y un teléfono, donde pudo llamar a su familia y avisar que estaba vivo. Días después, uno de los que lo levantaron lo contactó. Resulta que lo conocía, pues habían sido amigos. Este hombre le dijo que se fuera de la ciudad, que iban a hacer limpieza y que mucha gente iba a morir. Mi tío se fue a vivir a Tijuana. Ahí vivió 3 años escondido, alejado, pero sobre todo vivo. Los difuntos que se quedan atrapados en los autos accidentados. Hola Pepe, quisiera contarte una de mis historias. Me llamo Jairo y soy de un rancho llamado San José de la Laja, en Tequisquiapan, Querétaro. Tenía 18 años cuando me pasó esto. En ese entonces trabajaba en una empresa de seguridad privada que daba sus servicios sobre la carretera 57 a la altura de Loma Linda y la carretera que va hacia la estancia. En esa ocasión era 25 de diciembre del 2023. Finalizaba el día y para esa ocasión me habían dado la indicación de que un trabajador de mantenimiento llegaría a las 12 de la madrugada. Se acercaba la medianoche y estaba lloviendo muy fuerte. Escuchaba el agua que llevaba el río que pasa por detrás de esa empresa. Cuando llegó el trabajador, me dirigí a abrir la puerta. Al salir de la caseta, se encendió la torreta de una de las camionetas que estaban en el estacionamiento de la empresa. Está de más decir que no había nadie más en la empresa, así que en ese momento pensé que se habían metido a robar. Aseguré al trabajador y decidí ir a ver qué pasaba. A medida que me acercaba, la torreta se apagó. Eso me pareció raro, porque al llegar a la camioneta no había nada conectado.
Cabe recalcar que esa misma empresa rentaba grúas donde llegaban coches en mal estado resultado de accidentes. Esa noche se escucharon muchos ruidos, como si hubiera gente dentro de los vehículos y se estuvieran carcajeando entre ellos. Incluso se podían escuchar algunas voces. Tomé valor y fui a revisar más a fondo, pero lo único que vi fueron sombras. Después regresé a la caseta y al ver que todo estaba bien, le dije al trabajador que podía laborar más tranquilo. Sin embargo, después de un rato, el trabajador fue por mí y me dijo que escuchaba cosas muy extrañas dentro de la empresa. Fuimos a revisar, pero no había nada ni nadie, y cuando salimos alcanzamos a escuchar un grito horrible muy doloroso, y de repente se encendieron las luces de un carro que estaba en mal estado, donde habían muerto varias personas en un accidente. Corrimos de vuelta a la caseta para resguardarnos, pues estábamos viviendo una experiencia muy fuerte. Así pasó toda la madrugada hasta el amanecer. No salimos de la caseta hasta que llegó todo el personal. Mis padres escucharon la carreta de la muerte en Nayarit. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Sabes, me encantan las historias que cuentas y hoy quiero mandarte una que mi papá nos contó, un caso que le sucedió a él y a mi mamá. Hace algunos años vivíamos en un pequeño pueblo de Nayarit, en la mera entrada. Mi papá nos platicó que un día se acostaron tarde por una razón que ya no recuerda bien. La cosa es que mi madre y él se quedaron conversando hasta muy tarde. Cuando ya se querían dormir, se quedaron acostados en silencio en la cama, esperando a quedarse dormidos. Después de un rato de estar así, escucharon que los perros comenzaron a ponerse muy inquietos. Corrían de un lado a otro, chillaban y ladraban. Al escuchar eso, mi padre le habló a mi mamá para ver si ya estaba dormida, pero ella aún estaba despierta y le contestó rápido diciendo: «Estoy escuchando, tengo miedo, nunca había oído a los perros así». Mi padre le respondió que era porque seguramente algo malo estaba por pasar. Luego los dos se quedaron callados esperando a ver qué sucedía. De repente empezaron a escucharse unos rechiñidos como de madera y pisadas de caballos que resonaban fuertes, como si varios caballos caminaran en el pavimento. Lo extraño es que el camino por donde circulaban los caballos, que era fuera de nuestra casa, era de terracería, así que no lograban comprender por qué se escuchaba tan fuerte. Los rechinidos de las cadenas y de las tablas les hacían sentir que se les enchinaba la piel. No hicieron más que quedarse acostados, quietos, esperando que aquello pasara, ya que los perros anunciaban que era algo malo. Después de ladrar incontrolablemente, los perros comenzaron a chillar y a refugiarse en los rincones de la casa. Cabe mencionar que mi padre fue un hombre muy valiente y fuerte como pocos. Él nos platicó que en esa ocasión sintió miedo y no quiso levantarse para ver qué estaba pasando. La calle quedó en silencio, tanto él como mi madre se quedaron callados. Mi padre le dijo a mi mamá que esos ruidos eran de la carreta de la muerte. Se quedaron quietecitos, esperando. Luego mi padre le dijo a mi mamá que si era la carreta de la muerte y pronto daría la vuelta. Al poco rato, los perros se empezaron otra vez a llorar y se escuchó el mismo ruido de las cadenas, tablas y cascos en la tierra, que indicaba que la carreta de la muerte regresaba. Mi madre no hacía más que rezar, acostada debajo de las cobijas, mientras mi padre se quedaba acostado junto a ella. Así estuvieron hasta que el sueño los venció. Al día siguiente, mi papá se levantó muy temprano, antes de que nadie pasara por la calle, para borrar cualquier rastro que hubiese dejado aquella carreta. Pero para su sorpresa, no había ningún rastro, ni nada que indicara que hubiera pasado algo por ahí. Tampoco supieron de nadie que hubiese fallecido, pero esa experiencia nunca la olvidaron. Una bruja casi se lleva a mi bebé. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te quiero contar algo que me pasó. Quiero que mi relato sea anónimo. Te saludo desde Bahía de Banderas, Nayarit. Te cuento que todo ocurrió cuando mi bebé tenía 3 meses. En ese entonces vivíamos en un rancho donde dicen que es la cuna de las brujas. Yo jamás creí en las brujas hasta que me pasó esto que estoy por relatar. En ese tiempo, mi bebé tenía 3 meses y yo vivía con mi abuelo y mi pareja. Una noche, el niño despertó a la 1 de la mañana porque estaba muy inquieto.
Su llanto no era normal, lloraba como si algo lo aterrorizara. Yo, desesperada, lo revisé sin saber qué le pasaba, si le dolía algo o alguna cosa así. En eso recibí una llamada de mi madre, que me preguntó: «Hija, ¿estás despierta o te desperté?». Para ese momento ya estaba despierta y le comenté que el niño andaba muy inquieto, a lo que ella me dijo: «Agárrate unas tijeras y ponlas abiertas debajo de la almohada del niño». Yo, un poco confundida, le pregunté qué pasaba y ella me contestó: «Tu hermano acaba de bajar y me dice que vio a una persona vestida de negro mirando hacia tu ventana. Por eso el niño está tan inquieto». Esa noche mi hermano se metió a su casa y le contó a mi papá lo que estaba pasando. Mi padre junto con mi hermano bajaron y dijeron que vieron a un gato blanco que se metió a un árbol y el árbol se movía como si hubiera un viento muy fuerte. Los perros de los vecinos ladraban intensamente como si lloraran. Los caballos relinchaban y golpeaban la pared como si estuvieran inquietos. Los perros de la cuadra ladraban y miraban hacia la casa. Te juro que yo no creía en esto hasta que nos pasó a nosotros. Desde esa noche todo cambió. La gente me decía que era una bruja que venía por mi niño, ya que mi pequeño aún no tenía nombre y no estaba bautizado. Gracias a Dios no se lo llevó, pero así estuvo varios días. Arriba de la casa se escuchaban ruidos siempre a la misma hora, hasta que bauticé a mi niño y todo se acabó.